Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un tema que abre las puertas a la discusión y al análisis. Poesía y política. Primero que todo, quiero aprovechar de agradecer todos sus deseos de buena salud, de rápida recuperación. Ya estoy mejor del resfrío. Me queda una que otra pequeña secuela por ahí, pero es nada, podemos volver a nuestra planificación de videos acá en el canal. Y les quiero traer por fin este tema que tenía ya preparado eh, cuando me tomó la mala salud. Pero hoy día entonces vamos a hablar de poesía y política, porque están muy intrincadas en Japón. Si ustedes buscan el nombre en Wikipedia, por ejemplo, de cualquier poeta clásico, ustedes verán que va a salir poeta y hombre de Estado, poeta y político, poeta y guerrero, poeta y hombre de negocios a medida que vamos avanzando en la historia. Entonces vemos cómo el componer poesía, incluso el hecho de que nuestra poesía fuera publicada, era parte integral de la vida de la gente y por supuesto de los hombres en cargos importantes, en una función importante dentro del manejo del país, ya fuera directamente en la corte, en el gobierno militar, como guerreros, posteriormente como hombres de negocios, etcétera. Y hoy día les traigo algunos ejemplos desde los albores de la poesía japonesa hasta más o menos el periodo de la Edad Media, donde podemos ver que estos dos mundos coexisten, interactúan, el de la política y el de la poesía. Vamos a partir hablando de la colección más antigua de poesía clásica japonesa, el Manyoshi, compilado en el año 759 por Otomo Yakamochi. Si bien no es una antología imperial propiamente tal, es una antología privada, por ser la primera que se realizó en el archipiélago nipón, evidentemente siempre ha tenido un lugar muy importante dentro de la historia de la literatura japonesa. ¿O no? Bueno, ¿qué sucede? Yakamochi durante toda su vida estuvo involucrado en la corte, en el gobierno. Él realizó varios trabajos, obtuvo varios cargos en los cuales él representaba el poder imperial en distintas zonas de Japón. Y se dice que durante estos viajes, durante estas obligaciones imperiales que él realizaba, es que él fue compilando todos estos poemas sueltos, pequeñas antologías, cantos populares que después él adaptaba a un formato poético y que con el tiempo se convertirían en lo que conocemos como el Manyoshi. Pero la antología propiamente tal tuvo un inicio bastante complejo. ¿Qué sucede? Otomo Yakamochi fallece en el año, fallece el 28 de agosto del año, por aquí tengo la fecha, 785. ¿Y qué sucede? Su último rango oficial fue el de Chunagon. Hemos hablado acá varias veces de los rangos de la corte, así que pueden ir a ver el video que voy a dejar, por supuesto, en la descripción del video y también acá arriba en la tarjeta, por si es que quieren profundizar. Pero su último rango oficial, como decíamos, fue Chunagon, tercer rango junior, porque cada rango tenía senior y junior. Y además simultáneamente se había desempeñado como gran chambelán del príncipe heredero, inspector de Mutsu y comandante del Chiyuyu, del Chinjufu, que era el cuartel general de defensa del norte. No estamos claros con el tema del fallecimiento de Yakamochi. Existen dos teorías. Una que dice que él falleció en la provincia de Mutsu mientras vivía allí y llevaba a cabo el cumplimiento de sus funciones como inspector de Mutsu, por supuesto con autoridad imperial, lo que lo hacía comandante en jefe de la expedición oriental. Y la otra versión es que él falleció
en Kioto como un funcionario de rango tal vez menor. Y eso significa que físicamente se dice que su cuerpo estuvo, por lo menos al principio, en dos lugares dependiendo de donde él haya fallecido, ya sea en Kioto o en Tagayo. ¿Qué sucede? Que poco después de su muerte tuvo lugar todo un drama político con el asesinato de Fujiwara no Tanetsugu en Nagaoka-kyo, que era la nueva capital que se estaba construyendo en ese momento. Y uno de los descendientes de Yakamochi, Iemochi, fue sospechoso de estar involucrado, ¿ya? Si bien Yakamochi ya había fallecido, a él también se le culpa de que existía la posibilidad que él hubiera participado en la planeación de este asesinato político. Y por lo tanto se le niega sepultura y es borrado de los registros oficiales, mientras que todo esto se investiga. Su hijo Nagatomo fue exiliado a la provincia de Oki y pasaron 20 años y llegamos al año 806 cuando todo este conflicto político se resuelve y Yakamochi es exonerado de manera póstuma. Y por lo tanto él recibe en el año, ya dijimos, 806 el indulto imperial y es restituido al rango con el que había fallecido, el de tercer rango junior. ¿Y cómo afecta esto entonces a el Manyoshu? Si uno investiga los textos de la época, no es hasta el periodo Heian, hasta más o menos la mitad del periodo Heian, que el Manyoshu vuelve a aparecer en los registros históricos y la gente habla de el Manyoshu, precisamente porque había estado estos 20 años, podríamos decir, desaparecido. ¿Y qué sucede? Que después de este incidente político, las posesiones de la familia de Yakamochi son confiscadas. Y dentro de esas posesiones, por supuesto, estaba su biblioteca. Y ahí se dice que iba este original de el Manyoshu. Y por lo tanto, hasta que no se resuelve ese tema, en el año 806 y se le otorga el indulto a Yakamochi, es que no se puede investigar, estudiar, revisar esta antología. Y por lo tanto se especula que la compilación del Manyoshu se completó finalmente después del año 806 y que entonces arreglo final de la antología evidentemente no lo hizo Yakamochi porque él ya había fallecido hace 20 años, sino que lo hicieron otras personas. Por lo tanto, vemos que del inicio de esta primera antología de poesía autóctona japonesa, ya vemos cómo es afectada, influida, no necesariamente en la selección de poemas o en los poetas que se incluye, pero en qué pasa con la antología. O sea, imagínense, si a Yakamochi no lo hubieran indultado, no lo hubieran perdonado, probablemente nunca habríamos sabido que existía el Manyoshu, porque se podría haber perdido, quemado, vaya a saber uno. Así que ahí ya tenemos un primer ejemplo de la interacción entre política y poesía. Partimos hablando de el Manyoshu y ahora nos vamos entonces, así como el Manyoshu es la primera antología de todas, la primera antología que se compila en Japón de poesía clásica, ahora nos vamos a la primera imperial, el Kokin Wakashu. Y aquí ni siquiera necesitamos hacer tanta investigación histórica, basta con que leamos el prefacio. Hay varias secciones en el prefacio en el cual Kino Tsurayuki, recordemos que el Kokin Wakashu fue compilado en el año 905 por un grupo de poetas encabezados, bueno, originalmente por Kino Tomonori, pero Kino Tomonori
fallece antes de que se termine la compilación y su lugar lo toma hasta cierto punto su primo, Kino Tsurayuki. Y el prefacio, el kanayo, lo escribe el mismo Tsurayuki y hay varias veces en las que él nombra el tema de la política. Les voy a leer algunas. Por supuesto, están los pasajes donde él reconoce la labor que hace el emperador en preservar el acervo cultural, etc. Pensemos que es la primera antología imperial, la primera oficial, y por lo tanto es lógico que se haga referencia a quien encarga la antología. Veamos entonces algunos pasajes en los que se menciona esta influencia política. Dice: en poesía ha sido transmitida desde los tiempos antiguos, pero especialmente desde la época Nara, cuando se expandió ampliamente. En esa era, los soberanos deben haber apreciado realmente la poesía, y durante su reinado, Kakinomoto no Hitomaro, del tercer rango superior, fue un sabio de la poesía. Así, gobernante y súbditos deben haber sido uno. Después tenemos la que yo encuentro que es una de las menciones más importantes, porque dice de manera un tanto velada cómo el tema político influye en este caso en la selección de la antología. De aquellos que componen en este siglo, pocos han conocido los poemas antiguos y comprendido la poesía. Me gustaría dar algunos ejemplos, pero excluiré a los poetas de alto rango y cargo, a quienes no puedo criticar a la ligera. Aquí tenemos claramente cómo Tsurayuki está indicando que si bien en la antología se incluyen poemas, porque tenemos poemas de emperadores, ya en el mismo rollo de primavera tenemos el 21, que es del emperador Koko Tenno, y así hay varios de emperadores, emperatrices que podemos mencionar, y por lo tanto aquí Tsurayuki deja muy claro de que sí han sido incluidos, pero él no se va a arriesgar a hacer una crítica literaria al respecto. Entonces, si bien es una mención muy a la pasada, podríamos decir un tanto escondida, evidentemente vemos ya aquí como la política, no solamente como en el caso del Manyoshu, que puede afectar por situaciones externas a la compilación propiamente tal. ¿Qué sucede con esa compilación? Aquí vemos que la política puede afectar incluso la elección de los poetas que son incluidos en ella. Vamos a seguir avanzando en este viaje de la poesía japonesa y vámonos al siguiente ejemplo. Avanzamos en este viaje literario e histórico y vamos llegando hacia fines del periodo Heian. Y revisaremos otra figura consular, la de Fujiwara no Toshinari o Fujiwara no Shunsei. Maestro de poetas, hemos hablado de él anteriormente acá en el canal. Pueden ver alguno de sus videos, como siempre, acá en la cartita, o si no, lo voy a dejar en la descripción del video. ¿Qué sucede? Ya vemos que Shunsei fue encargado de hacer dos compilaciones imperiales. El Sensai Shu, que fue realizado por encargo del emperador retirado Go Shirakawa. Y también más adelante el Kinyo Akashu. Específicamente vamos a hablar de el Sensai Shu. Como dijimos entonces, fue encargada por el emperador retirado Go Shirakawa en el año 1183. ¿Y qué sucedía? Que uno de sus alumnos de poesía de Shunsei, Taira no Tadanori,
Estábamos aquí en todo el periodo, como dijimos, de fines del periodo Heian. Recordemos que el periodo Heian va desde el 794 al 1185. El Sensai Wakashu se compila en el 1183, por lo tanto estamos claramente a fines del periodo Heian. Y el fin del periodo Heian y el comienzo de Kamakura están marcados por la guerra Genpei, la guerra de los Taira contra los Minamoto, en esta lucha por el poder, aquellos que estaban en contra del emperador, aquellos que estaban a favor del emperador, etcétera. Fueron años muy complicados y entonces Taira no Tadanori, este ex alumno de Shunsei, había quedado en el bando que perdía, ¿cierto? Y después de una batalla están todos los Taira escapando de la capital, escapando de Heian, porque si no las fuerzas contrarias los iban a asesinar, y Tadanori decide arriesgar su vida por la poesía. Tenemos un video dedicado especialmente a ese capítulo fascinante de la historia poética japonesa. Lo pueden ver acá en el link, pero simplemente les voy a recordar que sucede que entonces Tadanori, ¿cómo arriesga su vida? Porque si bien todas las fuerzas Taira habían escapado, habían hecho una retirada de la capital, él se devuelve, por lo tanto eso significa que hasta cierto punto cruza líneas enemigas y viene al hogar de Shunsei para entregarle una serie de poemas y que su antiguo maestro decida si puede incorporar alguno en esta antología imperial que él está realizando. Y Shunsei accede. Un tiempo después Tadanori muere en batalla y por lo tanto los Minamoto son los triunfadores y los Taira los derrotados. Shunsei no se puede arriesgar a incluir en esta antología imperial, esta antología oficial, un poema de los perdedores, y por lo tanto, ¿qué hace? Incorpora el poema de Tadanori, o eso se dice, porque lo incluye como poema anónimo. Vemos entonces una vez más cómo en el desarrollo de una antología imperial, en este caso el Sensai Wakashu, que es la séptima antología imperial, el momento político que se estaba viviendo en Japón se ve reflejado. Pasa muchas veces que en clases a mí me preguntan los alumnos que si la poesía clásica japonesa no es una poesía política. Y claro, si simplemente leemos el poema, uno puede tener esta sensación de que no son poemas que hablen de política, pero eso no quiere decir que la política no esté detrás de ellos. Siempre hay que mirar con la lupa. Vámonos al siguiente ejemplo de cómo coexisten e interactúan entre ellas poesía y política en la literatura clásica japonesa. Estamos ya en la Edad Media, comienzos de la Edad Media, y tenemos a otra figura muy importante en el desarrollo literario japonés, como es Fujiwara no Sadaie o Fujiwara no Teika. Hijo de Shunsei, por lo tanto imagínense, hijo del maestro de poetas. Él aprendió poesía desde antes de empezar a hablar, ¿cierto? Y él en su propio derecho fue uno de los grandes poetas japoneses. Por supuesto es conocido por ser el compilador de la octava antología imperial, el Shinkokin no Akashu, y de la ultra mega famosa Ogura Hyakunin Isshu, el 100 poetas, un poema. Y aunque todos no lo crean, sus compilaciones también tienen un trasfondo político. Vamos a centrarnos en dos de ellas, porque Sadaie no solo fue el compilador de la octava antología imperial, sino que también fue el compilador de la novena, el Shinchokusen Wakashu. Y aquí ya vemos un contraste muy grande, porque si bien habíamos mencionado que en el
prefacio del Koki no Akashu, Tsurayuki hace este comentario velado, que hay ciertos poetas a los que él no va a criticar, que él no va a analizar su trabajo, porque son poetas que están por sobre él, en su situación en la corte, cosas así. Es muy a la pasada. En el caso de Shunsei, vemos que aquí puede haber habido una decisión de incluir el poema de este miembro del bando perdedor en la reciente guerra como anónimo, pero acá ya en el Shinchokusen Wakashu vemos directamente censura. A Fujiwara no Sadaie le interviene en la antología, cuando menos el proceso antologador, las fuerzas políticas del momento. Así que podríamos decir que es la primera donde vemos que la situación política interfiere directamente con, y de manera abierta además, con la compilación. Y esto fue llevado a cabo por quien patrocinó el proyecto, el que fue y convenció al emperador de turno que encargara esta antología, Kuyo Michie. ¿Ya? Era el hombre fuerte en la corte en esos momentos, y él entonces es el que está manejando todos los hilos detrás. Y aquí, ¿qué sucede? Sadaie, él siempre había criticado un poco, o por lo menos eso dice la historia, esta postura de su padre de incluir poemas del bando perdedor, pero incluirlos como anónimos. Se dice que Sadaie criticaba eso y decía de que tenía que primar por una parte la transparencia, pero por otra parte el reconocimiento artístico. Si estos poemas, si cualquier poema era lo suficientemente bueno para ser incluido en una antología imperial, el poeta debía ser reconocido independientemente de quién fuera. Y en esta novena antología imperial, el Shinchokusen no Akashu, él había elegido poemas del emperador retirado Go-Toba, que en esos momentos estaba exiliado por razones políticas, por un intento de golpe de estado que él había realizado, y por lo tanto era claramente un enemigo político del poder dirigente de esos momentos, y también de otros miembros de este bando perdedor. Él había seleccionado poemas de ellos y los había incluido en la antología que él estaba preparando con los nombres de los poetas. Y si bien al principio a él Kuyo Michie se los había aceptado, después van habiendo distintos movimientos políticos dentro de la corte y del shogunato que llevan a Michie a darse cuenta que probablemente no sería una buena idea que fueran incluidos estos poemas, y él obliga a Sadaie a sacar esos poemas. Y no fueron uno o dos, fueron varios poemas los que tuvieron que ser sacados de el Shinchokusen o Akashu. Algunos incluso comentan que la compilación por el mismo Sadaie de el Ogura Hyakunin Isshu, el 100 poetas, un poema, fue una respuesta política a esta censura que le impusieron a la antología imperial que él compiló. ¿Por qué? Porque en el Ogura Hyakunin Isshu él sí incluye un poema de cada uno de esos poetas, entre ellos el ex emperador Go-Toba, que a él lo habían obligado a dejar fuera de la antología imperial. Entonces, que esta antología privada, el Hyakunin Isshu, es una respuesta política, es el descargo que hace Sadaie en respuesta a la censura del gobierno de la época. Bueno, y así hemos hecho este viaje histórico en el cual comenzamos hablando de la primera antología de poesía japonesa, el Manyoshu, pasando por las historias de varias imperiales y cómo el movimiento, la situación política detrás de cada una de ellas
impactó de una u otra forma, ya fuera su compilación, su preservación histórica, la elección de los poetas, si ellos eran criticados o no, etcétera. Así que cuando leamos estos poemas que a primera vista puede parecer que son simplemente de amor o simplemente de naturaleza, pensemos que siempre hay más detrás. La poesía japonesa, una de sus características precisamente es lo difusa, lo abierta a la interpretación que es. Y por lo tanto ya tenemos que nunca simplemente podemos leer lo que las palabras dicen, sino que también tenemos que pensar lo que están tratando de decir. Pero por supuesto, además siempre hay que hacer una lectura contextuada, ya entender cuál era el contexto histórico, el contexto social y en este caso en particular también cuál era el contexto político que llevaba a que un poema a nosotros nos haya llegado hasta nuestros días porque fue incluido en una antología determinada. El mismo caso de el Hyakunin Isshu, que siempre lo asociamos con el juego de cartas, el Uta Carta, que parece simplemente una linda antología. Vemos que también puede haber tenido un poquito más allá, algo un poquito más profundo o complejo en su origen. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Vamos terminando por esta semana. Les deseo a todos que tengan unos lindos días y nosotros nos vemos en el próximo video en el cual seguimos profundizando el mundo fascinante de la literatura clásica japonesa. Hasta la próxima. Bye bye.